de nuestro Dios, ¿eh? Así que estamos ya conectándonos. Dígale al Señor. Dios bendiga a nuestro Anhelo hermano allí, Ismael, conocer el cual está tu ya Espíritu conectando a través de Radio Santo. Cristo Vivo, ¿eh? Vamos a dar gracias a Dios, quien te saluda. En esta tarde es el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina, capital. Vamos a estar compartiendo esta tarde de bendición con la bendita reflexión de la palabra de nuestro Dios, ¿eh? Oremos a Dios, Padre. Te doy gracias, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque una vez más me alcanzaste, Dios mío, Señor, conforme, Padre, a la misericordia de ti, Dios. Gracias porque eh, tu mano, Dios, ha sido mi vida, Dios mío, y por esto, Dios, puedo estar aquí en este lugar, Dios, para compartir este tiempo en que tú me alcanzas, Dios, con tu bendita palabra de nuestro Dios, tu palabra gloriosa, el cual tiene el poder para obrar, sanar, libertar y salvar esas vidas que están allí del otro lado escuchando a través de esta radio online, en cual te invitamos a que puedas seguir sintonizando los días martes, miércoles y jueves a partir de las 18 horas. Bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios y en esta reflexión quiero compartir uno de los pasajes casi finales ya del último libro de Apocalipsis, y vamos a compartir este mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Vamos a hacerlo una parte, mañana, si Dios permite, lo continuamos haciendo con la otra parte. No solo es una exhortación histórica dirigida a congregaciones del primer siglo, sino también un mensaje profético, espiritual y personal para toda la iglesia a lo largo de las edades. Por eso es que vamos a ver una definición profunda y explicativa del mensaje del capítulo 2 en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, con todo lo que realmente respecta en el sentido y el significado espiritual, lo que Dios comunica, lo que Dios habla a cada uno de su pueblo. En estos libros, vamos a decir, estos pasajes bíblicos, hay una definición general, ¿no es cierto?, donde el mensaje a las 7 iglesias es la voz de Cristo resucitado, examinando la condición espiritual de su iglesia. Cada carta revela, por ejemplo, la faceta del carácter de Cristo, adaptada a la necesidad de esa iglesia, una alabanza si la hay, una reprensión por su desviación, una exhortación al arrepentimiento y perseverancia, una promesa al vencedor. En estos pasajes, estas iglesias representan etapas del desarrollo histórico, ¿no es cierto? Un desarrollo histórico de la iglesia, tipo de congregaciones actuales también, en condición del corazón individual. Así es el mensaje, no solo histórico, sino también profético y espiritual. Cristo anda en medio de los candeleros, es decir, en medio de su iglesia, cuando habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, observando su luz y la fidelidad de su pueblo. La primera carta es a Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Éfeso era una iglesia trabajadora, celosa en la doctrina, pero que había enfriado su amor inicial hacia Cristo. Qué grande, muchas veces pensamos, ¿no es cierto?, de estar activamente en las áreas espiritual, en un sentido en las áreas materiales, creciendo la obra, los obreros, los anexos. Podemos ver cuántos movimientos. Lo digo con conocimiento, no es que alguien me contó o yo lo vi, sino lo hablo con conocimiento. Y por esto que, ¿no es cierto?, el mensaje espiritual que le lleva a la iglesia de Éfeso
donde que él simboliza al creyente que sirve activamente, pero sin intimidad espiritual. ¿Mm? ¿Cuántos de ellos podemos ver, no es cierto? No para juzgarlos, condenarlos, tirarlos allá a lo más profundo. No, no, no. De una manera que despertemos de la acción de lo que estamos haciendo, de lo que realmente estamos pensando, de lo que estamos haciendo bien, o que realmente nos lleva a hacer otros pensamientos y que ese pensamiento Dios no tiene nada que ver. ¿No? Por eso es que habla, donde el creyente que sirve activamente, pero sin intimidad espiritual, ¿eh? Donde podemos ver que ha sustituido la comunión por el activismo. Activos, aleluya. ¿Eh? Pero en la comunión espiritual para con Dios está en un sentido de que realmente allí no podemos, ¿verdad? No podemos dejar o descuidar en este sentido de que las cosas no son así de la manera que muchas veces pensamos. Estamos activos y en cual Cristo le dice, has dejado tu primer amor. ¿Mm? No es que haya perdido la fe, sino la pasión que está en el corazón de la persona, del hombre, de Dios, la mujer, aquel que alaba, glorifica. ¿Mm? Perdió esa pasión, perdió ese, ese mover, aleluya, de los primeros tiempos, ¿verdad? Esa pasión que si es posible le predicaba a un edificio vacío, pero pensando que ese edificio estaba cargado de alma, ¿eh? Una pasión de servir a Dios. No había distancia, no había nada que detuviera al servicio del Señor. Por esto es que Dios llama a recordar, ¿no es cierto? Dios llama a recordar a la iglesia de Éfeso, ¿eh? Le llama a recordar, a arrepentirse y a volver a las primeras obras, ¿eh? A volverse a las primeras obras, en cual muchas veces, ¿no es cierto?, nos olvidamos de estas cosas. El amor de Cristo es la llama que da sentido, ¿no es cierto?, a todo servicio. ¿No? Podemos ver en los textos paralelos a esto, ¿no es cierto?, en Mateos capítulo 24. Vamos a estar buscando en esta noche Mateo 24, versículo 12. Vemos la palabra que realmente allí Jesús hablando, ¿no? Versículo 12, donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Mm? Y es un tiempo, en un sentido que cuántos años ha pasado que Dios escribió estas cartas a través del apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, ¿eh? Donde ese mensaje, ¿no es cierto?, traía en la acotación, ¿no?, a lo que hoy está sucediendo. Ya en ese tiempo había sucedido todas estas cosas, pero que realmente, hermanos, ¿no?, para hoy Dios, ¿verdad?, permite hablarnos a través de su palabra. ¿Mm? Cuando perdemos, aleluya, el tiempo, perdemos la consagración, realmente, hermanos, en el servicio de nuestro Dios, en el servicio de adorar, glorificar a Dios, eh, que realmente que allí, ¿no es cierto?, que muchas veces pensamos de la manera que realmente fue hecho todas estas cosas. ¿Mm? En un sentido que a veces pensamos de lo que realmente hicimos, pero realmente, hermanos, hay muchas de las cosas que no pudimos, nos olvidamos de las primeras obras.
de aquel primer amor. Alabado sea Dios. Mira, hermano, este libro fue escrito aproximadamente hacia el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, en un contexto de persecución intensa contra la iglesia primitiva. Por eso es que el apóstol Juan, ¿eh? Exiliado en la isla de Pasmo, recibió de Cristo glorificado una revelación para dar ánimo, exhortación y advertencia espiritual a las iglesias cristianas de Asia Menor, hoy parte de Turquía. ¿Mm? Qué tremendo, hermanos. Tremendamente. ¿Mm? Por eso es que vemos que, como decíamos, que los mensajes de las 7 iglesias de Asia, hablamos de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. ¿Mm? Es tremendo, hermano, porque es una triple dimensión profética y espiritual, histórica, que cada carta fue dirigida a congregaciones reales que existían en el siglo I con las situaciones espirituales específicas. Espiritual, cada mensaje representa tipos de condiciones espirituales que pueden existir en cualquier iglesia o creyente a lo largo de la historia. La parte profética, muchos estudiosos ven a esta iglesia un panorama profético de las etapas de la iglesia cristiana desde el siglo I hasta el fin de los tiempos. Qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos tiempos Dios ha establecido su palabra? Y el cual hoy podemos ver con claridad, de cómo realmente hoy seguimos, este mundo aún sigue, ¿no es cierto?, dándoles espalda a Dios, aún este mundo sigue allí tapando sus oídos, tapando sus ojos, sabiendo que hay una palabra y cual Dios había hablado y preparado, como a Juan, por ejemplo, para dejarnos estas poderosas palabras. Por eso es que en este tiempo, ¿no es cierto?, podemos ver que cuando habla allí de las cartas, cada mensaje sigue un mismo patrón espiritual. ¿Eh? Cuando allí hace una presentación de Cristo Jesús, Jesús se revela con título que refleja su naturaleza y autoridad. Por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas. Cuando allí hace un elogio, destaca lo bueno que hay en la iglesia, fe, obra, perseverancia, amor, etcétera. Pero también hay una reprensión, señala las fallas espirituales o morales. También podemos ver que en esas cartas hay exhortación al arrepentimiento, un llamado a volver al primer amor y a vencer el pecado y a perseverar. Promesa en cual Cristo como vencedor, a cada iglesia se le promete una bendición eterna si permanecen fieles. Cuando allí en los últimos renglones de cada carta que va dirigida a las iglesias, hay una advertencia final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso es que cuando habíamos hecho un comentario de Éfeso, que ha dejado tu primer amor, representa a la iglesia que trabaja, defiende la sana doctrina, pero pierde pasión inicial con Cristo. Podemos ver en Esmirna, cuando dice, sé fiel hasta la muerte. La iglesia perseguida, sufriente, pero espiritualmente rica. Cuando hay un mensaje espiritual, el sufrimiento por Cristo tiene una recompensa eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Realmente que tenemos
una gran recompensa, ¿eh? Una gran recompensa que tenemos allí, ¿no es cierto? Y que sabemos que aunque pasemos por momentos difíciles, sirviendo a este Dios, no hay nada mejor, ¿eh? La mejor recompensa de servir a este Dios que es grande, que es inmenso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que podemos ver, ¿no es cierto?, que en cada iglesia, en Esmirna, por ejemplo, sé fiel hasta la muerte. Cuando hay un mensaje, Dios nos libra del sufrimiento, pero promete recompensa eterna. Tiempo profético, la iglesia perseguida, ¿eh? En el siglo II y III, cuando hay una promesa, dice, no sufrirás daños de la segunda muerte. Cuando habla en Pérgamo, donde está el trono de Satanás, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, cuando hay un significado histórico en ese lugar, de esa carta, de esa iglesia, donde vivían en un centro de idolatría e influencia imperial. Algunos mantenían la fe, pero otros toleraban la falsa doctrina. ¿Eh? Toleraban, dejaban totalmente, ¿no es cierto?, que allí, pero el mensaje espiritual que Dios le daba para esa iglesia es el peligro de mezclar verdad con error. Fidelidad debe ser total. Y en el tiempo profético, la iglesia comprometida con el mundo, del siglo IV y VI, después de la alianza con el Imperio Romano. Pero también le dejó una promesa. ¿Eh? Daré del maná escondido y una piedrecita blanca. Qué tremendo es nuestro Dios. Tiatira, o de la cuarta iglesia, cuando le dice, toleras a Jezabel, cuando habla Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, donde habla sobre el significado, ¿verdad? Allí, donde hay algo histórico en estas cartas de que la iglesia activa en obra, amor y fe, pero permisiva, con falsas enseñanzas y prácticas inmorales. Cada una de ellas tenía algo que iba a lo contrario, a los pensamientos y a los preceptos, a su palabra, a la palabra de nuestro Dios. Por eso es que Dios llega con este mensaje, con este varón que estaba allí en aquella isla, donde también le trae un mensaje espiritual, donde le dice el pecado tolerado corrompe la iglesia desde dentro. Cristo llama al arrepentimiento y santidad. Cuando podemos ver en el tiempo, ¿no es cierto?, ese tiempo profético allí, donde esta iglesia representa, allí en el siglo medieval, en el siglo VI al XV, al XVI, siglo XVI. Pero también a Tiatira le deja una promesa de Dios, donde le dice autoridad sobre las naciones y las estrellas de la mañana. Cuando vemos en Sardi la quinta iglesia, tiene nombre que vive, pero está muerto. Es tremendo, ¿no? Tienes nombre que vives y estás muerto. La iglesia que tenía fama de vida espiritual, pero estaba espiritualmente vacía. Totalmente vacía. Alabado sea Dios, que Dios nos ayude en estos tiempos. Las apariencias no engañan a Dios. Él busca vida genuina, no reputación. A veces en estos tiempos buscamos esto. Buscamos ser reconocidos por cuántas personas
Y no es lindo ser reconocido, ¿no? Pero a veces el hombre lo toma de otra manera, otro pensamiento y lo va acrecentando estas cosas, ¿no? Y donde ya la gloria de Dios ya no está en esa vida, ¿no? Por eso es que allí es importante, ¿no? Vemos que en el tiempo profético, la iglesia de post-reforma, en el siglo XVI al siglo XVIII, con ortodoxia doctrinal, pero poco poder espiritual, poco poder. Pero había una promesa, ¿eh? Dios siempre deja una promesa para su pueblo. Siempre hay una palabra que Dios llega allí para su pueblo. Donde dice la palabra, será vestido de vestiduras blancas. Qué tremendo nuestro Dios. La sexta iglesia de Filadelfia ha guardado mi palabra. Cuando habla el capítulo 3, versículos 7 al 13. Una iglesia fiel, obediente, con poca fuerza a sus manos, pero mucha dependencia de Dios. Mucha dependencia. Una iglesia que su confianza estaba en Dios, su esperanza estaba en el Señor. No había nada que pudiera, ¿no es cierto?, apartar. No había nada que pudiera cortar. Porque había ahí una obediencia tan real. Había una dependencia hacia Dios. No había otra cosa que depender de Dios. En un mensaje espiritual que Dios deja a esta iglesia, la verdadera victoria no está en el poder humano, sino en la fidelidad y la perseverancia. Era una iglesia misionera y avivada. En el siglo XVIII al siglo XIX, una iglesia que se mantuvo, allí se plantó, a pesar que no tenía muchas fuerzas, pero aún estaba allí perseverante. Cuando hay una promesa allí que Dios le habla a esta iglesia, te guardaré de la hora de la prueba, ¿eh? Que vendrá sobre el mundo entero, sobre la tierra, y haré que seas columna en el templo de mi Dios. Qué grande es Dios. Cuando somos fieles a nuestro Dios, cuando realmente esperamos, dependemos de nuestro Dios. La iglesia de la Odisea dice, no eres frío ni caliente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Es una iglesia materialmente rica, pero espiritualmente ciega, tibia y autosuficiente. ¿Cuántos, verdad, en estos tiempos está esta clase de manifestación? ¿Cuántos de nuestros hermanos están dentro de estas situaciones? Pero también son parte del cumplimiento de su palabra, que muchas veces pensamos que estamos firmes, pero nos olvidamos que también estamos al borde y que solo Dios nos mantiene, nos da la fuerza, nos consuela, nos renueva y mantiene su fidelidad. Allí en el mensaje que Dios le deja a esta iglesia espiritualmente, Cristo llama a abrir la puerta, a arrepentirse y depender de Él nuevamente. Dios dando una oportunidad, Dios alcanzándole una oportunidad para que se vuelvan a Él. Dios alcanzándole este tiempo para que realmente puedan ellos, esta iglesia, o quizá usted que en esta tarde está escuchando, o va a escuchar quizá estos audios y que realmente no está en esa condición.
Estás en una condición que no sabes si estás bien delante de Dios o estás medianamente, pero Dios da una oportunidad. Dios llama a un arrepentimiento, de arrepentirse, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que sin Dios nada somos y que por medio de Él, por medio de Jesucristo, podemos ser victoriosos. Por eso es que deja este mensaje espiritual, donde Cristo llama a abrir la puerta y arrepentirse y volverse a Él, depender de Dios. Esta iglesia estaba en el tiempo profético, en los últimos tiempos del siglo XX, hasta hoy, ¿eh? Cuando le deja esta promesa, me sentaré con Él en mi trono. Cuán grato es la presencia de Dios. Cuán grato es el poder de nuestro Dios, tan grande, tan sublime, tan soberano, que sostiene a su iglesia, sostiene a su pueblo en integridad. Por esto que Dios llama, ¿no es cierto? Llama a toda clase, como por ejemplo, de estas 7 iglesias, algo tenían que estaban en contra, algo que estaban haciendo contrario a lo que Dios deseaba. Pero aún Dios dando una oportunidad, Dios aún exhortándolos, Dios aún dándole esa oportunidad para que abran las puertas y que haya un arrepentimiento de volverse de lleno hacia Dios, sabiendo que en Dios tenemos el cuidado, en Dios podemos saber que Él es fiel. Amén. Por eso en esta tarde, noche, quiero orar contigo, varón. Tú que estás escuchando, tú que estás allí del otro lado. Quizás te identifique con algún mensaje de estas iglesias, pero que Dios te está dando esa oportunidad de volverte a Él con un amor sincero, con un amor que no podemos encontrar fuera de este Dios, ese amor tan puro, tan genuino, aleluya. No es un amor acusador, un amor tóxico, no. Es un amor que perdona, que sabe que ha fallado, que hemos fallado delante de su presencia, pero que aún sigue Él esperando nuestras vidas. Quiero orar un momentito en esta preciosa hora. Padre, muchas gracias Dios, gracias por darnos este tiempo. Gracias Padre por alcanzarme esta oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Dios. Padre, agradecerte por esta transmisión, Señor, que podemos realizar a través de estas radios online, Señor, a través, Dios mío, Señor, de las plataformas en cual también se comparte, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, venga usted a bendecir, Señor, venga usted a glorificarse. Señor, renueva la fuerza, la fortaleza de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Aleluya, Padre eterno, por eso en esta preciosa hora, en cual, Dios mío, Señor, oh, ayúdanos, Dios, y ten misericordia en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, en cual te pido, Dios, que tú rompas todas esas estructuras humanas, conocimientos, Señor, tradiciones, Padre, costumbres, Dios mío, Señor, en cuanto a muchos, Padre, nos hemos estructurado para gloria y honra de tu nombre, Dios. Mi amado y Padre celestial, Señor, que tú bendigas, bendiga a cada oyente, cada persona que estará escuchando, Señor, Padre, estas palabras tuyas, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.
Así que si Dios permite, vamos a ver si mañana podemos estar, con ayuda del Señor, estaremos confirmando todo esto. Que Dios bendiga a mi hermano allí, muchas bendiciones. Saludamos allí a Radio Cristo Vive. Que el Señor bendiga a todos. Dios bendiga, hermano. Amén.